Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a iniciar nuestra clase de la 10ª semana. Esta clase pues, no es muy extensa, por lo menos sí que creo yo que a partir de ahorita ya comienzan a bajar un poco el contenido de las clases. Entonces nos va a dar un poco de tiempo de responder algunas preguntas, si en dado caso hay, para poder pues realizar todo el trabajo que o si hay alguna duda de las clases anteriores que lamentablemente no hemos podido el día de hoy o no hemos podido responder las preguntas. Entonces, vamos a tener la oportunidad de poder responder. Muy bien. El tema es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es lo que tenemos que ver el día de hoy. Por favor, jóvenes y señoritas, vamos a iniciar con la presentación. Como les indicaba en clases anteriores, estos temas lo pueden verificar en la página de las Naciones Unidas para que ustedes tengan opción de poder verificarlo, de poderlo ver y así pues adquirir los documentos, pero los documentos oficiales, por favor, jóvenes y señoritas. O sea, no quiero documentos no oficiales, toda vez que es importante que se tengan los documentos lo más oficial posible. ¿Para qué? Para que puedan ustedes consultarlos como corresponde y tengan las anotaciones que en cierta forma uno hace en estos documentos. No es, diríamos así, no es un documento extraño que lamentablemente, y eso sí se los digo, o sea, como parte de nuestros cursos, inclusive de introducción al derecho, ahí sí que en cierta forma, cualquier rama del derecho, deberíamos de conocer esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Normalmente no lo hacemos. No recuerdo si ustedes tienen bien, no sé si ya pasaron la clase de Derecho Constitucional. También debería estar esta Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque así como en cierta forma la base de lo que es las diferentes convenciones que hay, las que hemos ya dialogado, jóvenes y señoritas, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, sobre las relaciones diplomáticas, sobre las relaciones consulares, también la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, el Protocolo de Tegucigalpa, que son los temas que hemos visto hasta este momento. Hoy vamos a conocer este tema de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es importante tener la base completa de los documentos internacionales de derecho, ahí sí que de derecho internacional, para que ustedes puedan, en cierta forma, tener la base legal completa para que sepan de dónde surgen estos derechos humanos. Inclusive, esta Carta de los Derechos Humanos, ustedes van a verificar, jóvenes y señoritas, está casi plasmada en su totalidad
en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, pueden hacer, diríamos así, esas anotaciones tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en la Constitución Política de la República, para que ustedes sepan de dónde provienen nuestros derechos individuales, nuestros derechos sociales, que forman parte de. El objetivo de la clase es que el estudiante conozca la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ya les indico, normalmente no la conocemos, normalmente no sabemos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta Declaración Universal es de la época, diríamos así, de la Carta de las Naciones Unidas. En realidad, si no estoy mal, posteriormente a la creación de las Naciones Unidas, viene esta Asamblea General ¿cómo se llama? En 1948. No sé cuál es diríamos así, cuál es el documento que tienen ustedes. Yo lo bajé de las Naciones Unidas y indica Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada quiere decir inmediatamente, jóvenes y señoritas, o sea, no tuvo que ser ratificada, ni tuvo que ser, ratificada y depositada, adoptada y proclamada en la Asamblea General en su resolución 217A de el 10 de diciembre de 1948. Antes, o sea, el mismo año en que fue establecida la Organización de las Naciones Unidas, 1948. Solamente que con un poco de tiempo posterior entró en vigencia, diríamos así, la Organización de las Naciones Unidas y posteriormente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene un preámbulo. Este preámbulo establece, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menoscabo de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Y considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta de las Naciones Unidas su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos del hombre y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose
constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades. Y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Todo este preámbulo establece que todos los pueblos, estamos hablando de 1948, o sea, no estamos hablando 2021. Quiero hacer ese preámbulo previo a entrar a la declaración. O sea, ¿qué es lo que domina en ese tiempo para la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? O sea, tenemos que enfocarnos en ese momento. O sea, ¿por qué motivo? Para nosotros ahora, el derecho a la igualdad, a la no discriminación, el derecho a la vida, no esclavitud, no torturas, como que es algo normal. O sea, esto lo hemos vivido, máximo ustedes, jóvenes y señoritas, diríamos así, personas de 25 años para abajo, de 30 años para abajo inclusive, pues para ustedes violación de los derechos humanos solo en la televisión y en películas de ciencia ficción, no así eh, visualizados o vividos. Nosotros, los que ya tenemos un poquito más de edad, no quiero decirla, los que tenemos un poquito más de edad, pues todavía logramos ver algo de esto. Inclusive, yo recuerdo que cuando inicié en la universidad, una de las situaciones más difíciles era el problema que en ese tiempo estaban matando a mucho estudiante universitario, matándolo, secuestrándolo y matándolo. Todavía estaba la guerrilla, todavía estaba el ejército, o sea, todavía estaba el conflicto armado interno. Eso es Guatemala, para poderlos enfocar. En 1948 se estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, terminó en 1945. Recuérdense que no había mucha comunicación, como ahora que sucede algo en China y en 10 minutos lo sabemos en Guatemala por las redes sociales. Sucede algo en Europa y en 5 minutos se sabe en América. Sucede algo en Guatemala y pues en un tiempo prudencial, estamos hablando de 10, 15, 20 minutos, se sabe en el resto del mundo. En ese tiempo no. Existía solamente el telégrafo como la forma más rápida de comunicación. Todavía los aviones estaban incipientes, casi se utilizaban normalmente para la guerra. En Estados Unidos recuerdo yo que sí existían líneas aéreas, pero internas, no externas, o sea, no como se utiliza ahora normalmente, que viajan de Guatemala a Estados Unidos, inclusive ya hay viajes, por lo menos creo yo, uno a la semana, por lo menos, no estoy seguro, que se viaja de Guatemala a España directamente. Entonces, no existía eso. La forma de comunicación más rápida era el telégrafo. La forma de viajar más rápido, si no estoy mal, era en ese tiempo ya existían los aviones, pero como les digo, no comerciales. Sí existían ciertos comerciales, o sea, sí eran ciertos aviones comerciales, pero internos en Estados Unidos. No recuerdo si Europa tenía vuelos internos, en realidad no lo recuerdo o no lo supe. Entonces, las comunicaciones transatlánticas eran a nivel de barco.
era a nivel de barco, no existían comunicaciones o no existían aviones transatlánticos. Recuerdo yo hasta 1980, creo yo, 70, 80, que ya hay aviones transatlánticos. Bueno, pero la situación de esto, por eso los quiero enfocar. Saliendo de la Segunda Guerra Mundial, 1948, pues la gente necesitaba bases fundamentales para poderse desarrollar como se desarrollan los pueblos actualmente. Nosotros en Guatemala, 1948, estábamos en la época de la Revolución del 20 de octubre de 1944. Esta época de la Revolución llegó hasta 1956. Entonces, les digo, nosotros aquí en Guatemala sí participamos tanto en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Carta de la OEA. Claro que sí. Pero, o sea, la participación no es que era así como actualmente, que iba una comitiva. No, creo yo que si tuvimos un representante, no estoy seguro si fue el mismo embajador de Guatemala ante Estados Unidos o ante la OEA o ante la ONU, el que logró participar, porque no podían viajar de Guatemala para Estados Unidos de una manera tan rápida, pero sí hubo participación por parte de Guatemala. Entonces, tomemos eso en cuenta y por ello mismo indica el preámbulo de las Naciones Unidas, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se considera la libertad, la justicia, la paz, que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en su carta la fe en los derechos fundamentales del hombre, que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, se proclama esta Carta de las Naciones Unidas. Entonces, tomen eso en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas. Conocemos estos derechos. Espero, en realidad espero, que los hayan leído por lo menos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Parte fundamental, y se los digo así, jóvenes y señoritas, parte fundamental de todas las ramas del derecho es la Constitución Política de la República. Y estos derechos, ustedes los van a verificar en la Constitución, y eso podríamos verlo, podríamos hacer ahí sí que poner los ejemplos correspondientes. Hay algunos que ya no se utilizan porque, por ejemplo, nosotros aquí en Guatemala, aunque hubo esclavitud, y yo diría, inclusive actualmente, no es que haya una esclavitud promulgada, proclamada, o en algún momento determinado permitida, no lo hay. ¿Lo hubo? Sí, sí lo hubo. En la época colonial, en la época de la conquista definitivo y en la época post-independencia, época colonial. Pero a partir de esa época, de 1948, que estamos verificando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tomen en cuenta esa constitución, la constitución liberal, es algunos de los documentos que todavía se utilizan en Guatemala, por ejemplo, el Código de Trabajo, es de 1948. Recuerdo, un poco después, si no estoy mal. Código Civil, Código Procesal Civil, 1960, 1970. Código Penal, 1973. Código Procesal Penal es el más novedoso, diríamos así, 1995, si no estoy mal, entró en el 96. Pero esos son los documentos que tienen como base esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 1.
Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados, como están, de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El derecho a la igualdad, si no estoy mal, es en el artículo 4 de la Constitución. Se establece directamente eso. Si quieren, podríamos ver o irlo viendo, pero déjenme verificar. Pero si es necesario. Este derecho a la igualdad tenemos que tomarlo nosotros en cuenta. Imagínense, viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948. Ya la Constitución Política de 1965 ya toma en cuenta algunos de estos derechos universales. Y la de 1985 definitivamente es la que está vigente actualmente, absorbe todos estos derechos humanos individuales. Artículo 2, no discriminación. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Repito, además no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Inclusive, actualmente, en el Código Penal está establecida la no discriminación. La no discriminación. Entonces, jóvenes y señoritas, esto es parte de, si ustedes se percatan, toda persona tiene derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. O sea, no debería de existir discriminación alguna. ¿La hay? Claro que sí la hay. Lamentablemente. Lamentablemente. Pero sí hay discriminación en el mundo. En Guatemala también. No quiere decir esto, jóvenes y señoritas, que no exista. Imagínense la igualdad de derechos. O sea, sería lo óptimo que todo el mundo fuera igual, que no existiera discriminación alguna. Jóvenes, señoritas, aquí en Guatemala hay discriminación y en todas las partes del mundo. O sea, clases sociales, eso es una discriminación. Clase alta, clase media, clase baja. Inclusive, lamentablemente, y se lo digo así, profesionales, no profesionales. Es una discriminación. Es una discriminación y sí se da, lamentablemente. Muy bien. Derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En Guatemala está establecido el derecho a la vida y respetado desde su concepción. O sea, profundiza un poco más. Es cierto. O sea, la Constitución de 1985, por eso les digo, estos artículos son a nivel general y establecidos en 1948.
hasta 1985, como les indico, 1965 ya se tiene ciertos derechos que ya se tenían en la Constitución, pero la de 1985 es la que absorbe todos estos derechos. Guatemala respeta la vida desde su concepción hasta la muerte. Hasta la muerte. Lamentablemente, aún respetando estos derechos, lamentablemente no se llega a la práctica. Miren cuántos muertos hay diariamente. Y por arma de fuego. Y por arma de fuego. O sea, no es así nada más. Lamentablemente, aunque tanto en la Declaración Universal todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, a la seguridad de su persona, en Guatemala se tiene derecho a la vida, a la libertad, pero lamentablemente no hay seguridad para la persona. Imagínense que cualquier persona en Guatemala, lamentablemente, puede agarrar un arma y meterle 2, 3 balazos a la otra. Y sin ninguna razón, sin ninguna razón. Hemos escuchado, jóvenes y señoritas, aquellas, ¿cómo se llama? Que matan a personas, aquellos hechos donde matan a una persona porque toca la bocina o porque no se pusieron de acuerdo, diríamos así, por un terreno o por una herencia. Lamentablemente se da. El artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. A partir de esta declaración, 1948, ya no se dieron estos casos de trata de esclavos. ¿Se daba? Por supuesto que sí. Por lo menos actualmente ya no se dan abiertamente, está prohibido. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibida. Pero sí se daba. Inclusive, los pueblos originarios lamentablemente fueron esclavizados aquí en Guatemala. Esclavizados. Y en realidad, nuestros hermosos trajes típicos, que es una de nuestras riquezas culturales, no era otra cosa más que distinción, jóvenes y señoritas. Distinción a quién pertenecían. Entonces, no es que sea una situación que nos tiene que llenar, diríamos así, de mucha o esperanzador o lleno de, no sé cómo decirlo exactamente, pero lamentablemente de orgullo, diríamos así, lamentablemente no es de enorgullecernos por estas situaciones que se daban. Sí se dio la esclavitud, como les indico, preindependencia, se dio mucho más. Posindependencia fue menos, pero se siguió dando la esclavitud en Guatemala. Actualmente ya no, gracias a Dios. Y desde hace más o menos, ¿qué? No estoy hablando de mucho, también estamos hablando de 30, 40 años, pues ha variado bastante esto de la esclavitud en Guatemala y en el mundo. Y en el mundo desde 1948. ¿Quiénes tenían esclavos? Principalmente Estados Unidos, los países poderosos, compraban a la gente, principalmente de África, para hacer trabajos, ¿Se daba? Por supuesto que sí. Actualmente no se da, por lo menos abiertamente. ¿Sí se sigue dando? Claro, sí se sigue dando.
La trata de personas es un tipo de esclavitud. Es un tipo de esclavitud y sí se da. Continuemos. No torturas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nadie. Nadie podrá ser sometido a torturas. Jóvenes, señoritas, diríamos que es importante que ninguna persona sea sometido a torturas. Lamentablemente, y se lo digo así, lamentablemente se dan estos casos. Lamentablemente se dan estos casos. Principalmente los delincuentes. O sea, tal vez anteriormente se daban desde los dos puntos de vista. La delincuencia, pero también las fuerzas de seguridad. Torturaban. Se da esta situación, y se los digo así, porque en muchos casos, por ejemplo, en las guerras, se torturaban a las personas para sacarles información. Entonces, por ello mismo está establecido en la Declaración Universal. No torturas. Se siguen dando, imagínense, algunos casos se dan en el aspecto de, ahí sí que es lamentable, torturan primero a las personas y después las matan. Sí se dan estos casos. Pero eso no quiere decir, jóvenes y señoritas, que esté permitido. No está permitido por ningún lugar. Actualmente, como les indico, nuestra Constitución, el Código Penal específicamente, establece claramente que no está permitida la tortura y está penada la tortura, tanto para las fuerzas de seguridad como para los delincuentes. Lamentablemente, esto no se da tan frecuentemente o no se atrapa a una persona solamente por tortura. Existen otras situaciones, pero lamentablemente no se dan estas situaciones. Vamos a continuar. Artículo 6. Personalidad jurídica. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Constitución Política de la República de Guatemala, Código Civil. Se reconoce a la persona y se le otorga esa personalidad jurídica. Hay varias teorías de la personalidad. No voy a entrar a conocerlas en este momento, a darlas a conocer en este momento. Pero, por ejemplo, en Guatemala se respeta a la persona desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces, sí se da en estas situaciones. O sea, sí se respeta. Por ejemplo, en Guatemala sí se absorbe este derecho de la personalidad jurídica. Artículo 7. Igualdad ante la ley. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Entonces, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igualdad, a igual protección de la ley. O sea, todos tenemos ese derecho. En Guatemala exactamente está establecido este derecho a la igualdad de la ley y pues se trata en la medida de lo posible de respetarlo. No quiere decir esto, se cumple 100% en Guatemala. Lamentablemente no, jóvenes y señoritas. Pero ¿se da? Sí, sí se da. Sí está establecido en la ley esa igualdad. Está establecido en los códigos esa igualdad. Y en los códigos donde hay desigualdad, se trata de, como lo establece el Código de Trabajo, pues darle
estos derechos a los trabajadores para que exista esa igualdad ante la ley. El derecho de defensa, artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley. Este derecho de defensa, ustedes lo saben, tenemos ese derecho constitucionalmente hablando, entonces nos otorga como parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ese mismo derecho. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. Entonces, quiere decir con eso que ahí sí que toda persona tiene derecho, no solamente a igualdad ante la ley, sino que tiene el derecho a defenderse ante la misma ley, ante un tribunal, un recurso efectivo ante tribunales nacionales. Detención ilegal, también está establecido en la Constitución Política de la República. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Eso exactamente ahorita le están alegando a lo que es específicamente Nicaragua. Lamentablemente, no, diríamos así, denme un minuto, jóvenes. ¿Mi amigo? ¿Aló? ¿Aló? Si me escuchas, estoy dando clase. Te devuelvo la llamada, ¿oíste? Detención, perdón. Detención ilegal. Detención ilegal. Es el artículo 9, jóvenes y señoritas. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso o ni desterrado. Esto es lo que se le alega a Nicaragua en este momento, que está en proceso de elecciones no libres definitivamente. ¿Por qué razón? Porque en realidad toda persona que quiere ser candidato es apresado, es detenido ilegalmente, definitivo. Y es detenido por incitar a la rebelión. Si el hacer propaganda política es incitar a la rebelión, pues definitivamente, definitivamente. Pero no es así, o sea, legalmente no lo es. Por ello mismo, pues todo el mundo conocido, está en contra de esas elecciones en Nicaragua. Pero es por lo mismo, o sea, imagínense que aquí en Guatemala se daba en la época de la represión, casi se los puedo asegurar. Yo no estuve allí, no puedo decirles, sí se dio en este otro caso. O mataban a los candidatos, eso sí también se los puedo decir. Actualmente ya no se da, todo el mundo puede elegir y ser electo. Pero sí se dio esa situación en Guatemala, actualmente ya no. Detener arbitrariamente, preso o desterrado. Desde 1985, como les indico, está establecida en la Constitución Política de la República exactamente este derecho, la detención ilegal. Por lo tanto, inclusive en Guatemala tiene que ponerse a disposición del juez competente dentro de las 6 horas siguientes de haber sido detenido, para evitar cualquier inconveniente. Se está dando normalmente, pero hay casos en los cuales existe, desde mi punto de vista particular, que debería ser ya de haber sido reformado, no este artículo de la detención ilegal, sino que la prisión preventiva.
una prisión preventiva. Eso debería haber sido ya reformado, porque ahora están llevando a cabo la famosa detención provisional. Disculpen, prisión provisional. Entonces, esas situaciones, pues es más difícil establecerlas, más difícil verificarlas y para mí está siendo hasta ilegal, inconstitucional, pero lo han permitido. El artículo 10 establece el debido proceso. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad, como ya se ha establecido anteriormente, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Todo el mundo tiene derecho al debido proceso. Estamos hablando penal, laboral, administrativo, civil. Todo el mundo tiene derecho al debido proceso. Y principalmente penal, que es de última ratio. Entonces, eso tomémoslo muy en cuenta, se estableció en la Constitución. No tengo por qué ahondar en eso si ya hemos tenido clases de introducción al derecho, de derecho administrativo, de derecho civil, de derecho penal, donde ustedes han tenido que conocer el debido proceso, jóvenes y señoritas. Al finalizar esta parte 3 de la presentación, pues si hay alguna pregunta, hay alguna duda, pues lo pueden hacer al chat o al Telegram. Es la Declaración Universal, no es la Carta Internacional, por favor. Es la Declaración Universal. O sea, si hay alguna pregunta, alguna consulta, gracias. Si hay alguna consulta, por favor, tómenlo en cuenta para poderlo poner aquí en Telegram. Y les voy a dar respuesta al terminar esta parte 3, si hay alguna pregunta de esta clase o de clases anteriores, porque el problema es que no hemos tenido tiempo. Hasta esta clase tenemos tiempo. Si ustedes se percatan, estoy hasta profundizando un poquito, no tanto, pero sí profundizando un poquito en esta declaración. Es el único tema de esta semana. Presunción de inocencia. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Repito, tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Muy bien, jóvenes y señoritas, aquí hay 3 principios fundamentales del derecho penal. En primer término, la presunción de inocencia, que como ustedes se percatan, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue ingresada a la Constitución Política de la República de 1985, actual, vigente, y además de ello, nadie podrá ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes y señoritas? Pues que nadie puede ser juzgado por un delito que no esté plenamente y previamente establecido en el Código Penal o en cualquiera de sus leyes especiales. Por ejemplo, y esto se da, el acoso sexual. Mucha gente ha indicado, es que el acoso sexual tiene que ser un delito
o puede ser juzgado o debe ser juzgado por A, B, C o D. Jóvenes y señoritas, actualmente el acoso sexual no está tipificado, no es un tipo penal, no es un delito. Por lo tanto, no puede ser condenado, juzgado o condenado por acoso sexual. Entonces, pero es que se da. Por supuesto, yo no les estoy indicando que no. Se da, pero no está dentro de nuestro ordenamiento jurídico establecido. Puede haber algunos artículos que establecen que existen ciertos delitos parecidos, pero no iguales. Entonces depende mucho de eso. Y tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Aún cuando existe reforma al delito, a la pena, si lo cometió con anterioridad, se le debe de aplicar la ley anterior. No existe irretroactividad de la ley. Interesante. Interesante dónde está o de dónde provienen estos principios establecidos en la Constitución y en el Código Penal. Artículo 12. Injerencias arbitrarias de vida privada. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. O sea, la vida privada se respeta en toda su integridad. Para todos. Y por ello mismo se cuida mucho lo que es, diríamos así, el hogar, lo que es la familia, inclusive actualmente, y eso ya está tipificado, eso sí está tipificado, lo que ahí sí que los mensajes que se envían vía redes sociales. O sea, no se pueden publicar esos mensajes. Va en contra de la moral y en contra de la vida privada de la persona. Está tipificado esa situación. Eso sí está. Artículo 13. Libre locomoción. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. O sea, imagínense, jóvenes y señoritas, ¿de dónde viene la libre locomoción? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí en Guatemala se violenta demasiado fácil. Se violenta demasiado fácil la libre locomoción. Cualquier persona, cualquiera, hace mal uso de su derecho de manifestación, cerrando calles, cerrando inclusive aeropuertos, cerrando instituciones, puede ser gobernación, puede ser finanzas, la misma Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia. Recuerdo yo uno de los últimos que hubieron, no me recuerdo si fue en Totonicapán o en algún lugar de ellos, del occidente del país, donde cerraron el juzgado por una sentencia que se iba a dictar. O sea, imagínense, o sea, lamentablemente se pierde toda persona tiene derecho a circular libremente. Toda persona. La libre locomoción se restringe sin qué ni para qué en Guatemala. Artículo 14, derecho a asilo. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país.
este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. O sea, inclusive ahí sí que se limita este derecho a asilo. ¿Por qué razón? Porque se dan muchos casos en los cuales piden asilo, pero por haber cometido ciertos delitos. Y eso no puede darse. O sea, diríamos así, no se permite. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial. No se permite esta situación. Muy bien, y para concluir esta parte número 3, el artículo 15, nacionalidad. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Tenemos nuestra nacionalidad en la Constitución Política de la República, tenemos el derecho, diríamos así, a quienes son nacionales, quienes se les indica que son nacionales de origen. O sea, si es factible este derecho en Guatemala, si se da, si lo otorgan, si es conveniente, diríamos así. Que lo conozcan ustedes, jóvenes y señoritas, y que sepan que se otorga o se tiene una nacionalidad guatemalteca y se tiene también, jóvenes y señoritas, pues la oportunidad de cambiar de nacionalidad también, si se requiere, ¿verdad? Si se da el caso, si se permite, si las leyes de los países establecen una única nacionalidad o una doble nacionalidad, si es factible. Muy bien, vamos a dar respuesta a las preguntas. ¿Qué pasa o cómo se puede proceder si una institución del Estado viola algún derecho humano fundamental en alguno de sus acuerdos y o reglamentos internos? Bueno, si existe una violación, por ejemplo, a la Carta de las Naciones, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o inclusive a la Constitución Política de la República, y la gente en cierta forma no se ha percatado de ello y está establecido en un acuerdo o un reglamento interno, pues se puede, en realidad sí se puede demandar que una inconstitucionalidad tanto del reglamento como del acuerdo violenta los derechos humanos. Y si se violentan derechos humanos, es inconstitucional. ¿No está establecido en la Constitución? Sí, claro, no está establecido en la Constitución, pero puede estar establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya inclusive el estar establecido en la Declaración de los Derechos Humanos e ir en contra de ello en un acuerdo o reglamento, puede ir hasta una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Internacional de Justicia. Por ello mismo, se les indica a ustedes cuáles son las instancias posteriores al proceso interno guatemalteco que llega hasta la Corte de Constitucionalidad. Si en dado caso la Corte de Constitucionalidad, aún teniendo los suficientes medios de convicción para resolver y dejar fuera de del ordenamiento jurídico nacional a este acuerdo o reglamento, no lo hiciere, se puede demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Internacional de Justicia, cualquiera de las instancias. ¿Cuál es su punto de vista sobre la corrupción en nuestro país? Porque no se acaba. El CACIF siempre domina. En este sentido, ¿será que habrá solución o fin de esto? Miren, lamentablemente, y esto se va a terminar, yo espero que se termine algún día, de la corrupción, pero no esperemos que se termine en el gobierno primero o en el CACIF, como dice el compañero acá. Lamentablemente, la corrupción tenemos que irla terminando desde, y como todo, desde casa. O sea, en casa somos corruptos. No, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a haber corrupción en casa? Ahí estamos mal. No, jóvenes y señoritas. Lamentablemente no.
¿Por qué razón? Porque nosotros mismos somos corruptos. Hacemos todo lo posible por no pagar impuestos. Y se lo digo con un ejemplo bien claro. Mire, voy a comprar una computadora. Así, voy a comprar una computadora. Si no me da factura, me puede rebajar algo. Eso ya es corrupción. No, pero es que, ¿cómo vamos a darle al gobierno si el gobierno lo malutiliza? Jóvenes y señoritas, si no corregimos desde casa, estas personas, nosotros mismos, nuestra familia, son las que llegan al gobierno. Ah, no, es que el gobierno llega solamente gente pudiente, gente del CACIF, como diría aquí el compañero, ¿no? Todos podemos llegar al gobierno. Y el caso más evidente es el caso del presidente o del expresidente Jimmy Morales. No se esperaba que él llegara al gobierno. Tal vez el caso anterior con Alfonso Portillo tampoco se esperaba que llegara al gobierno. Llegó por un país, por un partido político fuerte, pero el caso de Jimmy Morales no tenía, del expresidente Jimmy Morales, no tenía una base, no tenía una base para que llegara a la presidencia. Llegó a la presidencia porque recibió los votos para él de los votos que no se le iba a dar, por ejemplo, a Sandra Torres. En lugar de votar por Sandra Torres, mejor voto por Jimmy Morales. Al fin y al cabo, él dice en su propaganda, ni corrupto ni ladrón. Muy inocente, muy lo que quieran, pero ya gobernó Guatemala. Así de simple. O sea, toda persona puede llegar al gobierno. Toda persona. Tenemos que estar preparados. Eso sí es cierto. Y lo primordial en el gobierno, ok, llegas al gobierno, tenés que ser honrado. Desde que, diríamos, desde que ingresás. Es que yo voy a pagar por mi plaza. Al fin de cabo, y adentro ya miro cómo me arreglo. Pasa. Conozco esas situaciones. Y lamentablemente conozco, diríamos así, esos procesos en los cuales han pagado para estar en una plaza en el gobierno. Eso también es corrupción. Pero es que me lo piden, si no, no voy a ingresar. ¿Por qué no lo denuncia? E ingresa. No, es más fácil pagar, quedarse callados y entrar al gobierno. Continuemos. Lic, ¿por qué usan el derecho a la libre locomoción para hacer manifestaciones y bloquear calles como usted indica? Lamentablemente es un mal uso del derecho de locomoción, porque como usted lo establece y como claramente se indica, es un derecho a la manifestación, no al bloqueo. No lo pueden hacer, legalmente no. Está prohibido constitucionalmente hablando y a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como lo acaban de escuchar ustedes. ¿En Guatemala se tiene o no permitido la doble nacionalidad? No, no se tiene permitida la doble nacionalidad. En Guatemala no se tiene permitida la doble nacionalidad. La corrupción está en todos, desde que ofreces mordida a un policía o emetra, ¿es cierto? La evasión de impuestos, pedir favores para obtener una plaza, entre muchos otros. Por ello mismo les indico, jóvenes y señoritas, esto se va a erradicar desde que comencemos en casa a ser personas honradas, a ser personas probas, a decir las cosas de frente y a evitar esas pequeñas cositas que hacemos en casa. Están tocando a la puerta, decirles que no estoy. Desde ahí, desde ahí. Y lo peor es que salen los niños, dice mi mamá que no está. Inocentes también, ¿verdad? Inocentes. Lic, buena tarde. En mi parecer, estos mismos derechos humanos facultan a hacer o cometer actos ilícitos.
¿Cuál es su opinión? No, esto no es para cometer actos ilícitos. Esto, como les indico, y por eso mismo traté de ubicarlos en el ámbito en que se crearon de 1948. En cierta forma, estas eran prohibiciones. Prohibiciones. A que no se cometieran, por ejemplo, hechos de barbarie en lo que era la tortura, a no a realizar injerencias en la vida privada de las personas, a que existiera un delito previo en la presunción de inocencia, a que no se violentara la libre locomoción, a que existiera un derecho de asilo, a que existiera una nacionalidad de cada persona. Tomen en cuenta, jóvenes y señoritas, que en ese tiempo quedó mucha gente, diríamos así, sin nacionalidad, inclusive niños que no habían sido registrados porque sus padres murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se da mucho esto. Vamos a continuar, jóvenes y señoritas, para concluir esta declaración. Y si hay alguna otra pregunta, pues lo vamos a hacer. Muy bien. Derecho a formar una familia. Desde ya, este derecho es importante para todos, pero tomen en cuenta cómo está definido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad nubil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Para algunos feministas o para algunas personas de género dirán, es que es retrógrada. No. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Es la forma de organizarse de todas las sociedades en el mundo, a través de la familia, y por eso su protección. Me encanta, les soy honesto, que indique los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y a fundar una familia. Excelente, excelente. Establecido en la Constitución, establecido en el Código Civil, creo que no tenemos nada más que hablar. Solamente tomar en cuenta esto. La propiedad privada. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Lo establece también nuestra Constitución Política de la República, lo que es específicamente la propiedad privada. Libertad de pensamiento, inclusive existe una ley específica de libertad de pensamiento. Y ley constitucional, jóvenes y señoritas. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Diríamos, aquí está también establecido la libertad de pensamiento y la libertad de religión, que lo tiene establecido plenamente en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Continuemos. Artículo 19. Libertad de opinión. Todo individuo plenamente en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Continuemos. Artículo 19. Libertad de opinión. Todo individuo
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Así de simple, jóvenes y señoritas. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones. Así como lo establece la Declaración Universal, así es establecido también, diríamos así, en la Constitución Política de la República de Guatemala. El derecho de opinar, el derecho al libre pensamiento, y está establecido en una ley de libertad del pensamiento. ¿Por qué razón? Porque nadie puede en algún momento determinado coartar la libertad de pensamiento, la libertad de opinión. Bajo los cánones diríamos así, de específicamente el derecho, diríamos así, que tenemos de opinar sin ofender a los demás. Tenemos nuestra opinión, pero eso no quiere decir que sea la única, pero tenemos derecho a opinar. Esa es la situación. El artículo 20 establece libertad de reunión y asociación. Lo tiene también establecida nuestra Constitución Política de la República. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Entonces, jóvenes y señoritas, toda persona tiene derecho a la libertad. A manifestarse, como diríamos, claro que sí. A asociarse, pero también nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Nadie. Nadie. ¿Se dan estos casos? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros lo estamos viviendo en Guatemala con la libre manifestación y que muchas veces se convierte en libertinaje al momento de cerrar calles. ¿Está prohibido cerrar calles? Claro que sí. La libertad de locomoción establece, diríamos así, que todos los guatemaltecos tenemos derecho a pasar, diríamos así, de un lugar a otro. Y cuando lo cierran, coartan ese derecho. Artículo 21, por favor, jóvenes y señoritas, derecho a elegir y ser electo, más. Así que este es uno de los derechos que creo yo ha sido discutido en todo ámbito. Espero ustedes, jóvenes y señoritas, que lo hayan discutido ampliamente. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Entonces, el derecho a elegir, ser electo, el derecho al voto, se da en nuestro país. Existe una ley específica, la ley del Tribunal Electoral y de Partidos Políticos, que es constitucional también. Entonces, este artículo 21 está desarrollado en la Constitución y en esta ley del Tribunal Electoral y de Partidos Políticos. Guatemala, diríamos así, tiene casi, yo diría, todos estos artículos plenamente establecidos. Vamos a continuar. Ya se nos hizo un poquito tarde. Disculpen, creo que me atrasé demasiado al momento de hacer el preámbulo y de hacer las respuestas. Voy a continuar y trataré de ampliar en todo lo posible estos artículos. Artículo 22, derecho a la seguridad social.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Jóvenes y señoritas, la seguridad social en Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es una de las instituciones más fuertes en Guatemala. No cubre a todos, lamentablemente, pero intenta, en la medida de lo posible, cubrir a todos los trabajadores. Y eso sí se da. Y eso sí se da. Derecho al trabajo. Tenemos un código de trabajo. Tenemos un derecho establecido en la Constitución también. Varios, desde el artículo 100 hasta el 106, si no estoy mal. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Todo este artículo 23 está plenamente desarrollada en nuestro Código de Trabajo y también en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Lo que sucede, ahí sí que jóvenes y señoritas, lo que sucede es que se tiene establecido el derecho, pero lamentablemente en Guatemala no se desarrollan estos derechos. Se tienen plenamente establecidos, pero el problema de esto es que lamentablemente lo que es específicamente el derecho al trabajo, hay tantas personas aquí en Guatemala que no tienen un trabajo digno, tienen un trabajo honrado, pero no digno, que no lleve el sustento, así, el sustento a su familia. Indica este artículo, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Ustedes pueden verificarlo en las noticias, jóvenes y señoritas. La canasta básica va como en 4,500, 4,800, creo yo que ya llega a los 5,000 quetzales. La canasta básica. Y el salario, 3,000 quetzales. El salario base. El salario mínimo. Esto no puede llegar, no puede alcanzar la canasta básica. Hay demasiada disparidad. Entonces, no se da lamentablemente. Derecho a descanso. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. Así está establecido no solamente en ese artículo 24, en la Constitución, sino que también está plenamente desarrollado, tanto para el sector privado como para el sector público. Se da sin ningún inconveniente. Artículo 25, desarrollo económico. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y a otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Imagínense, jóvenes y señoritas. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Entonces, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Todos, así como su familia, salud y el bienestar, bien especial, a alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales. Imagínense. Se trata de cubrir en la ciudad capital, pero a nivel de todo el país no se ha cubierto. Por ello, hay tantos niños desnutridos en Guatemala. Según se tiene conocimiento, 1 de cada 5 niños, 1 de cada 5, de veras es demasiado. Es demasiada la desnutrición en Guatemala. Entonces no se cumple, se tiene establecido el derecho, pero no se cumple, no se da cumplimiento en Guatemala. En todos los casos, lamentablemente. Vamos a ir concluyendo. Estos son los últimos artículos que vamos a conocer de la Declaración Universal. Y de allí, pues, si tenemos un poquito de tiempo, respondo preguntas. No, ya no tenemos tiempo. Entonces, vamos a darle a esta diapositiva y de ahí vienen las preguntas del caso. Las preguntas de esta semana, que todavía entran de estudio, diríamos así, que todavía entran para el segundo examen parcial. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá, por ejemplo, el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y a todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de dársele a sus hijos. Derecho a la educación establecido en la Constitución, establecido en leyes específicas de educación, que trata, en la medida de lo posible, de alcanzar a todos los estudiantes a nivel nacional. En este artículo específicamente, sí podemos decir que la familia o los padres de familia son los que no mandan a sus hijos a estudiar. Entonces, aunque esté establecido el derecho, aunque lo atienda el Estado, los padres de familia no lo permiten. Lamentablemente se da esto. Se ayudó un poco cuando se dieron estos programas de la UNE, del tiempo de Álvaro Colón, en el aspecto de que se les daba remesas a las familias por mandar a sus hijos a estudiar. Creo que se aumentó. El problema de esto, y la verdad sí pasó, el problema de esto es que las familias trataron de crear más hijos para que les ingresaran más dinero. Lamentable. Creo que fue un mal efecto y un efecto no esperado en estos programas de desarrollo social. Artículo 27. Derecho a una vida cultural. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El derecho a una vida cultural, esto está establecido no solamente en la Constitución, no solamente en las leyes del país, sino que existe inclusive un ministerio, el de Cultura y Deportes, que da esta opción. No se da para toda Guatemala, como les indico, lamentablemente muchos derechos solamente se establecen para la ciudad capital y no para las demás partes del país, lamentablemente. Derecho a un orden social e internacional. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. O sea, se tiene un orden no solamente nacional, sino que a nivel internacional. Y se debe de mantener, y se debe de dar el desarrollo de los estados, cosa que actualmente no se da, pero se debe de mantener. Deberes respecto a la comunidad. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el derecho, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Esto, derecho de deberes respecto a la comunidad, es, diríamos así, parte esencial del respeto que se debe mantener a toda persona. Ahí sigue que pertenece a cada estado. Toda persona tiene derecho respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades. Toda persona. Entonces, jóvenes y señoritas, esto va para todos. Y para terminar, supresión de derechos. Artículo 30. Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. O sea, no se puede malinterpretar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se podrá interpretar en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. No se puede malinterpretar esta Declaración Universal. Son derechos fundamentales de toda persona. Esto viene como proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que abarca a todos los estados que actualmente están en la Organización de las Naciones Unidas, 194, incluyendo Guatemala. Guatemala lo ha absorbido directamente hacia su constitución y hacia sus leyes ordinarias. Entonces, se tienen establecidos esos derechos. Que se cumplan es otra situación totalmente distinta. Muy bien, jóvenes, vamos a concluir con las preguntas correspondientes. Semana 10, pregunta 1. ¿Qué artículo de la declaración establece que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre? 2. Según el artículo 15 de la declaración, ¿cuál es el derecho que establece? 3. ¿Cuál es el derecho a que nos referimos cuando se indica que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación? 4. Indique a qué derecho establece el artículo 24 de la Declaración Universal. Y 5. ¿Qué artículo de la declaración establece el derecho a la educación?
Muy bien, jóvenes y señoritas. Agradezco mucho la atención prestada a esta su clase. Espero no haberlos aburrido en esta su clase y que nos preparemos de mejor manera. Esta Declaración Universal, como les indico, casi no se mira a nivel interno. Entonces, si es conveniente conocerla y establecer ahí sí que los artículos que pertenecen a nuestra Constitución y así pues poder estudiar de mejor manera esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Agradezco mucho la atención prestada hasta su clase. Muy buena tarde.